¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a compartirles mi predicción para la lista de cartas prohibidas ilimitadas para marzo en adelante. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Para poder entender mejor los movimientos, vamos a revisar cuáles son los próximos productos a ser entregados y cómo se ha vislumbrado nuestro juego competitivo. Primero, para los productos próximos, en realidad acaba siendo muy poco. Los siguientes productos agendados tenemos para el 25 de abril la entrega del siguiente set principal de Phantom Nightmare, que es el Legacy of Destruction. Para el 23 de mayo tenemos el producto de reimpresiones Rarity Collection parte 2. Para el 20 de junio tenemos el Battles of Legend de este año, con el nombre de Terminal Revenge, y del cual incluso ya le hicimos su video de primer vistazo. Y por último, para el 18 de julio, el siguiente set principal que le sigue de Legacy of Destruction, que es el Infinite Forbidden. De estos solamente conocemos la mayoría del contenido de Legacy of Destruction, y este sí va a estar entregando cartas interesantes. Tenemos a los Tenpai Dragon, que también han sido bastante competitivos para lo que es el juego de OCG. Tenemos complementos para estrategias que se van a hacer mucho más competentes, como los Voiceless Boys, como las cartas de Jubel, y quién sabe qué otra sorpresa pudiéramos tener para nuestro lado del juego. Mucho más recordando que los formatos son muy diferentes, como la ausencia de Maxi, que permite que muchas más estrategias puedan ser prolíficas para nuestro lado del juego. No obstante, considerando que para los demás productos no conocemos su contenido, son productos de reimpresiones y afines, no parece que se vaya a modificar mucho del juego competitivo que tenemos a futuro, a reserva de que nos ayude una lista. Para la parte del juego competitivo ya sabíamos que íbamos a entrar a lo que es la era del fuego, y esto acaba siendo bastante obvio. Ya teníamos muy buenos candidatos con gran potencial, estrategias como Rescue Ace, de los Fire King, de los Snake Eyes. Si a esto acabamos sumando motores hechos a la medida, como de las Devil Star, de los Sinful Spoils, entrega de cartas específicas como Bonfire para poder estar buscando muchos de los elementos que caracterizan estas estrategias, hasta incluso la entrega de cartas artificiales que tienen su tiempo contado en el juego. No obstante, para el formato o los formatos que las podamos utilizar, como la Promethean Princess, van a estar impulsando muchas de estas estrategias. Y justamente la suma de todos estos elementos es justamente el juego competitivo. Estrategias como Snake Eyes o Snake Eyes Fire King, aunque estos últimos no tienen tanta potencia y en realidad se sostiene mucho más por lo que acaba siendo el Snake Eyes, por cuántos cuerpos pueden generar, cuáles son las jugadas que tienen disponibles. Es básicamente el juego competitivo que hemos tenido desde la entrega de Phantom Nightmare, set en el cual se acabaron entregando las últimas piezas que acaban consolidando esta estrategia. Y en sí, estas estrategias no acaban siendo tan potentes o tan dominantes como otras que hemos estado viendo en otros puntos del juego. Sí acaban teniendo la mayor representación y acaban recordando algunas otras estrategias competitivas de otros momentos, como de Gouki o de Spiral, estrategias que podían presentar campos imposibles que se necesitaban 2 o 3 hand traps para poderlos estar deteniendo, esto sin garantía de que se pudiera estar logrando. Específicamente para estas nuevas estrategias, combos de una carta; para las anteriores mencionadas, combos de una carta y media, de 2 cartas, pero que a menos que pudieran tener acceso a cierto efecto, a cierta hand trap específica para este formato, como lo es Dimension Shifter, entonces es la suma de todos los elementos que nos da este formato. No acaba siendo un formato tan potente ni tan definitivo, mucho menos considerando que durante 2023 tuvimos la presencia de Tearlaments y de Kashtira, pero sin duda alguna acaba siendo el deck más competitivo. Y también acaba siendo bastante lógico, todo lo que hacen los Snake Eyes en ausencia o en conjunto de los Fire King es simplemente el poder estar generando tanta ventaja para poderse orientar a cierto objetivo. Si está yendo primero, para poder estar poniendo en circulación todos los recursos que vayan a necesitar, el estar poniendo jugadas genéricas de extra deck para poder tener muchas más interacciones con el oponente. Para el turno del oponente, justamente utilizar todos estos elementos otra vez, ya que el deck puede hacer prácticamente las mismas jugadas en el turno del oponente o en el turno propio, para poder estar interrumpiendo al oponente o incluso negarle el juego. Y por último, llegando a turno 3 y posterior, la posibilidad de poder estar reconstruyendo estos campos o simplemente utilizar estos mismos recursos para poder terminar el juego, lo que es básicamente que ha dominado el juego competitivo. Si hemos visto algunas otras estrategias como Branded, Voiceless Boys, algunos decks que están muy orientados a castigar el meta, pero en sí, ese ha sido el juego competitivo. El último elemento antes de pasar con la predicción es que si bien la lista se está entregando para poder estar velando por la salud del juego, también esta tiene que estar cuidando e impulsando los productos. Así que si bien hay cartas que son demasiado obvias que tienen que estar recibiendo un golpe o que ya lo tendrían que haber recibido, son cartas que todavía vamos a tener en el juego hasta que sean reimpresas o hasta que simplemente sea intolerable que estas puedan continuar. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar los movimientos. En realidad no tengo una carta prohibida, pero si hubiera de elegir una, sería el Original Sinful Spoils Snake Eye. Este es básicamente el objetivo del deck y lo que permite poner muchos de los nombres más importantes para las estrategias de fuego en campo. Traer monstruos de nivel 1 de atributo de fuego le hace que sea un motor muy genérico y útil para estrategias como Rescue Ace, Fire Kings, Snake Eyes y muchos otros temas que se sumarán o que tienen esta sinergia.
Su efecto secundario en cementerio incluso le hace una carta espectacular para poder reciclar piezas Snake Eyes o Devil Star en cementerio para luego buscar los monstruos ya mencionados. Prohibir la carta desactivaría mucho de su uso como un motor y no dejaría que se jugara en más estrategias que usan y dependen tanto de los Devil Star. No obstante, considero que los golpes que veremos serán solo una forma de reducir un tanto la potencia del deck, manteniéndolo todavía con un nivel de poder lo suficientemente alto como para reimprimir las cartas y que sigan siendo los decks más potentes. Para las limitadas primero tengo Snake Eye Ash. Este es el mejor monstruo del deck para iniciar los combos. Es el one card combo de la estrategia que incluso por sus características como atributo, nivel y tipo, se puede buscar con otras cartas como Bonfire, la ya mencionada Original Sinful Spoils y más. Limitarla no se ve imposible considerando que es una carta de rareza super, y que esto también es algo a considerar para el juego, que si bien no es una garantía, es mucho más viable golpear cartas de rareza baja y mantenerlos atractivas de los productos. Este incluso se conecta con el hecho de que las cartas más costosas y que la pueden buscar todavía están legales o intactas, lo que permite darles reimpresiones para poder hacer otros productos atractivos para usar el mejor deck del formato, y que aún con esto solo se estaría dando una reducción en la consistencia que se agradecerá. Una aproximación interesante sería el hecho de prohibir esta carta, pero considerando que es un deck relativamente reciente, se siente mucho más lógico verla limitada. Luego está el Fire King High Avatar Kirin. Golpe contra el deck de Fire King. Los Fire King están en una situación bastante peculiar. Por momento de juego, se han podido aprovechar de cartas que aparecieron en tiempos recientes, como las Devil Star, Sinful Spoils, Bonfire, la Promethean Princess y afines. Y en sí, Fire King es un deck que en solitario o para sus propios planes de juego, si bien son espectaculares orientados a la destrucción, en sí la estrategia en solitario no se sostiene bien y dependen mucho de los complementos. Dicho esto, Kirin tiene la increíble característica de otras cartas que hemos visto que han sido golpeadas en tiempos recientes, como Sharvara para Unchained o Airlifter para Rescue Ace, y es que formas de poder eludir selección son efectos que reducen de forma considerable el cómo se puede interactuar con el oponente, mucho más cuando son estrategias que pueden hacer combos tan potentes a raíz de usar una carta tan específica. Golpear a Kirin reduciría el número de ocasiones que esto sucede, robarlo para usarlo tendría la menor posibilidad, o tenerla en mano requeriría rastrear la carta para saber dónde está y qué se puede hacer de su juego. Un aspecto que muchos tienen en contra de golpear a Fire King en cualquier capacidad es que es el más reciente Structure Deck y por coincidencias de cómo se ha manejado el producto es el único que hemos tenido en 3 meses y que tendremos al menos para medio año. No obstante, las estrategias que son competitivas gracias a un Structure Deck usualmente se permite que sean muy buenas por un formato y luego se les dan golpes competentes, tanto para poder hacer espacio a nuevos decks o incluso para impulsar producto. Y Fire King tiene en el futuro la llegada de la Fire King Consort Vulcanix, un buscador adicional para el deck y que sería una muy buena forma de impulsarla. Hasta este momento no sabemos dónde o cómo aparecería esta carta, pero este tipo de movimientos lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Lo vimos con Salamangreat golpeando sus buscadores naturales y empujando la llegada de Signet Mining, lo vimos para dinosaurios, monarcas, así que tiene muchas lógicas de por qué se podría dar este. Spiral Master Plan, no hay razones adicionales de por qué Spiral debería de recuperar su mejor carta para volver a ser una estrategia viable, mucho más con todo lo que hemos ya mencionado en otras predicciones. Hechos como que Spiral, a diferencia de lo que es el mejor deck del formato y lo que se hizo para nuestra lista más reciente de aniquilar todos los decks de combo de una carta del juego, solamente dejando el mejor deck del formato con esta característica. Los combos de Spiral dependen de 2 o más cartas. Recientemente hemos visto reimpresión de algunas de sus cartas como Quick Fix y más recientemente de Spiral Double Helix. Y en sí, el plan de juego de Spiral, si bien es muy potente, también es muy vulnerable. El deck no resiste jugar sobre algo como Drone and Lock Bird. Nuevas cartas han aparecido desde que lo vimos jugar, como los Bestial para detener todo lo que busca y pueda hacer el deck. E incluso si no tuviéramos más elementos para detener el deck, los planes de juego completos del deck no se sienten como una cosa absurda así lo comparamos con básicamente todos los decks que son considerados tier 1 para el juego. Incluso esta estrategia conlleva demasiadas cartas tipo Garnet y hasta tiene elementos de azar. Este es un original de TCG y sería bueno ver el devolverle viejas glorias como lo vimos recientemente con los Orcust. My Spectre Unicorn Kirin es un movimiento pensado para favorecer un poco al precario estado de la mecánica de péndulo. Lo primero es que TCG tiene un evidente y forzado olvido a las estrategias de péndulo, razón para que apenas si se vean favorecidos o apoyados, al menos en el respecto de la lista. TCG también ha marcado una tendencia muy obvia que antes de mover la carta que haría una diferencia significativa para la mecánica a través de Heavy Metal Force Electromite, liberará las demás piezas de arquetipos específicos y o genéricas para poder devolver un poco de poder a dichos decks, pero sin llegar al punto de hacerlos una amenaza. Kirin para su momento de uso fue una carta infame por el punto de juego en el cual nos encontrábamos. La mecánica de péndulo estaba en medio de su apogeo, inmunidades a selección eran algo nuevo para su momento de creación y hacía muy difícil de lidiar con estos y encima ser un compulsorio rápido. Le daba tantas ventajas y potencia que hizo lógica su partida.
La razón de devolver la carta, además del evidente apoyo a la mecánica de péndulo, es porque no hace mucho tuvimos soporte a Maya Specter, y si bien habíamos mencionado su posible regreso en la predicción anterior, hay una extraña pero clara tendencia de que TCG regresa cartas para temas que reciben soporte después de que lo reciben. Lo vimos con Draco Slayer, con Salamangreat, y no sería descabellado que lo hicieran para Kirin, que si bien hoy en día para los decks de péndulo nunca antes fue mucho más fácil y útil en cualquier deck de este tipo por poderlo buscar con un efecto compulsory que se busca con las cartas más genéricas que pueden usar los decks, si bien mejorará muchos juegos contra decks que se vean vulnerables por este efecto, si tenemos en consideración todos los problemas que tiene y conlleva la mecánica de péndulo, no se siente ni de lejos como la carta que desequilibraba en otro punto del juego y por ende también podría volver. La siguiente es la Promethean Princess Bestower of Flames. Lo primero es que esta carta se va a ver prohibida, si no es al siguiente formato entonces para el que le sigue. Es una carta excesivamente artificial que recuerda nombres como Sprite Elf o la Summon Sorceress, y usualmente como regla, cartas que permiten subir la escalera de Link solo porque sí y sin restricciones no son cartas que permanecen mucho tiempo en el juego, a reserva de que tengan restricciones que las hagan más justas, como lo tenemos con Celine, Queen of the Master Magicians. Dicho esto, la Promethean Princess es una carta muy nueva para considerar quitarla del juego, que si bien sí hemos tenido ejemplos así como con Link Cross, esta es la carta que conecta tanto los motores de juego con los planes de juego más potentes que se tienen, por lo que no se puede ir prohibida la carta. No obstante, el ponerla a una limitaría mucho de cómo se interactúa con la carta. Removerla de alguna forma simplificaría mucho los juegos, lo que ayudaría para jugar contra los decks de este atributo. La segunda copia que se tiene en Extra Deck ya no estaría disponible para poder rearmar el campo una y otra vez, por lo que, si bien este tipo de cartas rara vez hacen diferencia poniéndolas a una copia porque muchos decks ya incluso solo juegan una copia, sí puede limitar mucho de cómo se aprovecha la carta. Y por último, un golpe o Anti-Spell Fragance o a Summon Limit. Este movimiento es por ser los Floodgates que más han afectado al juego competitivo reciente. Anti-Spell Fragance es un viejo conocido que se ha pedido su golpe por años y que hasta el día de hoy no ha sucedido, o que se ve mucho más grave cuando el juego depende de este tipo de cartas. Para este momento de juego dejando sin juego cartas como Bonfire, Original Sinful Spoils, las magias Fire King y cartas de tipo deck varias. Por la parte de Summon Limit es muy peculiar el diseño de la carta. Si hubiera sido un Floodgate moderno, esta permitiría 3 invocaciones, pero al solo dejar 2, no hay una sola invocación de Extra Deck fuera de monstruos de Link 1 que puedan jugar a pesar de esta, y con tanta potencia que muestran los decks, usualmente desacelerar esto y más con la posibilidad de establecer un campo y luego detener al oponente con esta carta es más que suficiente para pedir la carta en la lista. El ponerlas en esta sección no es porque están en su punto más crítico de opresión al juego, sino por los movimientos recientes de 3 cartas tipo Floodgate, y sería lógico que entonces pusieran una o varias más de estas en la lista. Sobre la salud general del juego y cómo la costumbre de los jugadores jugaría a favor o en contra es un tema para otro día, pero considerando movimientos recientes y cómo estas cartas paralizan mucho del juego, serían las razones de ponerlas en esta sección. Para las semilimitadas solo tengo a Dragonic Diagram. Este movimiento está fundamentado por OCG y también reimpresiones recientes. Lo primero es que esta carta es una pieza fundamental para el arquetipo de True Draco. Fue una carta muy problemática para el momento de su entrega y desde entonces estuvo mucho tiempo en la lista. Recientemente OCG la puso a 2 y 3 copias sin resultados, y esto es incluso muy lógico. Para el momento de entrega de True Draco no existían cartas como Evenly Match, Lightning Storm, mucho de lo que se basa el juego de True Draco está golpeado con cartas como Masterpiece Prohibido, y los Floodgates, por los cuales incluso tuvieron un segundo buen recorrido competitivo, también ya están golpeados. Si bien es una carta genérica que podría ser explotada en muchos decks, involucra el uso de ciertas cartas que podrían ser incómodas, e incluso la carta más directa para usarla haciendo Terraforming está a una copia, así que todo suma para que la carta pueda al menos moverse a 2. Lo otro que tiene que ver con lo mencionado de Spiral es que vimos su reimpresión recientemente incluso en rareza común, por lo que sería una gran forma de incorporar al juego una carta que en otro punto fue infame, pero que no haría mayor diferencia. Para las libres, primero tengo a Dino Wrestler Pancratops. La carta fue puesta a 2 copias del formato anterior con resultados favorables, prometedores, pero que no hizo mucha diferencia. Si bien esto se debe mucho por el formato, es una carta muy buena pero limitada a solo usarse una vez por turno y más. No se siente como la carta que marcó tantos problemas para el momento de su llegada, y lo mencionamos en el análisis de la lista anterior junto con las razones para castear a Fenrir. Si Fenrir resulta ser una carta que se queda, una versión más débil en muchos respectos con Pancratops, el liberarla no es algo que se sienta descabellado. Esta también fue reimpreso recientemente, por lo que la demanda de más copias de esta estaría cubierta por completo. Y por último, Sky Striker Mobilize Engage. Se nos dijo que para el Battles of Legend
Terminal Revenge se entregarían más cartas Sky Striker, y si bien todavía no sabemos si son artes alternativos, cuáles, si son cartas faltantes, de nuevo cuáles y más, siendo un deck tan querido por tanta gente, haría lógico que tener un movimiento para favorecer a un deck tan buscado sea algo que se deba de entregar. Esto choca con lo mencionado de dar los movimientos tiempo después que las cartas que se acabaron entregando, pero siendo un tema tan popular y más considerando que OCG también lo tiene a números máximos sin algún impacto en el juego, sería o un movimiento adelantado o algo que sin duda alguna pasaría para el siguiente formato. Esto incluso les puede servir como un recordatorio de que revisen si tienen todas sus cartas temáticas o específicamente la tercera copia de Engage. Sobre algunas otras cartas que entrarían, hay muchas otras cartas que siguen siendo problemáticas y que no mencionamos porque el enfoque de la lista es solo contrarrestar un poco el formato de juego para que haya más variedad, pero cartas que se han pedido por tanto tiempo deberían de ser cartas o que no debería de ser sorpresivos si es que aparecen aquí o que solamente se van a dar para los formatos siguientes. Hay algunas otras piezas con muy buenas lógicas, como el World Sea Dragons y Atlantis para irse prohibido por cuánta facilidad les da a los decks de fuego para hacer el OTK, o el Incuribo para eludir selección, que fue lo que mencionamos con Kirin. Y no sería raro que pudieran darse estos movimientos, aunque considero que en las mencionadas sostienen mejores lógicas o dañen de forma mucho más directa a las estrategias de atributo de fuego y no a muchas otras cartas que muchos decks utilizan y que agradecen de tener. Por último, hay muchísimas cartas que deberían de entrar aquí como Wanted, que deberían de recibir golpe en algún punto, pero como son cartas que pueden empujar y sostener productos de reimpresiones, no son cartas que deban de ser golpeadas aún. Y esas son mis selecciones para la lista. Este formato está más que resuelto. Sería bastante agradable que pudiéramos llegar al lanzamiento de Legacy of Destruction y que mucho se pudiera estar cambiando. No obstante, el formato no se siente que se vaya a acabar cambiando. Sí vamos a estar viendo mucha innovación para que la Mirror Match pueda ser más llevadera. Cartas como Crossout Designator, Lullaby of Obedience, algunas que justamente están diseñadas para la Mirror Match pero que hasta este momento no han sido llevadas por las listas más competitivas, pero que evidentemente van a tener juego. No obstante, considerar que vamos a estar 2 meses en básicamente el mismo formato repitiendo una y otra vez, no parece que vaya a ser el caso, y sobre todo para poder estar ayudando y mejorando el producto que tengamos a futuro. Muchos de estos productos no van a tener problemas en venderse porque están dando soporte a estrategias que prometen muchísimo, estrategias bastante populares o que incluso entregan complementos que muchos están esperando, pero sin duda alguna, si pudieran estar contrarrestando un poco el nivel de poder de las estrategias de fuego para que más estrategias se pudieran estar sumando y que más jugadores se puedan estar sumando al juego competitivo o al menos intentarlo, acabaría siendo lo mejor. Como siempre, será muy interesante ver qué se entrega y cuándo se entrega con la siguiente lista, pero al menos por mi parte esas serían las selecciones y lógicas para lo que espero para la siguiente lista. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen mis predicciones para la lista. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué movimientos creen que hicieron falta? ¿Cómo lucen sus propias predicciones? ¿Y cuándo creen que se entregue la siguiente lista? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.